Según información publicada por el diario electrónico El Mostrador, al menos 15 agrupaciones que reúnen a sostenedores, apoderados de colegios particulares subvencionados, habrían acordado incrementar las acciones de protesta para intentar presionar al gobierno en los meses que vienen, que son claves para la tramitación de la reforma educacional. Queremos conversar de ese tema. Para eso establecemos contacto con Hernán Herrera. Él es el presidente de la Corporación de Colegios Particulares de Chile. Señor Herrera, gracias por esta entrevista. Buenos días. Verónica, buenos días. Hernán, antes de ir a aquello que publica El Mostrador y saber qué acciones van a seguir ustedes como colegios particulares, quiero saber su impresión o la sensación que le dejó la interpelación al ministro de Educación ocurrida ayer en el Congreso. Bueno, con respecto a la interpelación, nosotros dijimos desde el momento que se llamó a esta interpelación de que creíamos que sacaba el foco de la discusión más importante, que es el proyecto que está en el Senado en estos momentos. Sin perjuicio de eso, ayer vi completamente la interpelación y a mí me parece que como las interpelaciones no tienen una consecuencia ulterior, la persona que está interpelando pregunta lo que quiere y el interpelado responde lo que se le ocurre. Y ayer todos vimos que no habían respuestas a las cosas que se le preguntaban y cuando no habían respuestas, quien interpelaba tampoco insistía en ello. Creo de que resulta un poco inoficioso el hacer estas interpelaciones si es que no tiene una consecuencia posterior. O sea, en el fondo, ustedes desde el punto de vista de los colegios particulares sienten que lo que ocurrió ayer en buenos términos no sirvió para nada, ni para clarificar, ni para poder cimentar las intenciones o las inquietudes que ustedes tienen. Absolutamente. De hecho, el ministro incurrió en algunas inexactitudes que no existe posibilidades de aclararla en el momento, porque tiene que ver con el conocimiento que tiene la persona que está interpelando, naturalmente, que no tiene la obligación de conocerla. Por ejemplo, cuando el ministro dice de que en los últimos 15 años se han cerrado 3.000 y tantos establecimientos educacionales, la verdad que a nosotros nos hubiese gustado saber qué tipo de establecimientos educacionales se han cerrado. Tenemos la impresión que mayoritariamente son establecimientos municipales, o si no, no tendría consistencia de que hoy día, en los últimos 10 años, la matrícula en el mundo particular subvencionado se ha incrementado en casi el doble de lo que existía hace 10 años. Y por el otro lado, él mismo dice de que se han creado del orden de los mismos establecimientos que se han cerrado. Entonces, no tiene mucha lógica el dar una cifra si no se desagrega en qué tipo de establecimientos eran. Y respecto del rol de la interpeladora de la diputada Hoffman, ¿qué opinión le merece eso en particular? Lo que pasa es que si no es una persona experta en materia de educación, naturalmente queda circunscrita a las preguntas preparadas. Pero en ese contexto nos hubiese gustado más que hubiese interpelado a una persona con amplio manejo sobre el tema de la educación, de forma tal de que ante las inexactitudes del ministro podría haber retrucado, es decir, en el fondo repreguntado en función de lo que entregaba el ministro. Vamos a la publicación del Mostrador. Señor Herrera, quiero saber si es cierto aquello que se publica en orden a que, considerando que vienen meses bien claves en la discusión de este proyecto en el Senado, la agrupación de sostenedores, de padres, la gente vinculada al mundo de los colegios particulares subvencionados van a emprender acciones probablemente un poco más intensas con el fin de cambiar o modificar lo que hoy día se discute en la Cámara Alta. ¿Eso es así? Bueno, la publicación del Mostrador es absolutamente inexacta. ¿Por qué? Primero, se está refiriendo a organizaciones que no pertenecen como tales a la corporación. Segundo, son organizaciones que se han creado una orgánica propia y que han estado en la discusión efectivamente en los últimos meses. Mayoritariamente ellas pertenecen a la región metropolitana y han realizado acciones, han estado en actividades en donde nosotros también hemos apoyado, pero esas organizaciones no pertenecen a la corporación. Nosotros queremos dejar absolutamente claro
todas las actividades gremiales que hemos realizado en el edificio Telefónica han sido, primero, de carácter gremial, han sido privadas para nuestros socios y, naturalmente, jamás hemos mezclado la función gremial con temas políticos. Ahora, por lo tanto, ¿sí? Sí. Hernán, respecto No, de dudas importantes que existen y que normalmente se ha establecido la relación en algunos sectores de los sostenedores, de los colegios particulares subvencionados y de los apoderados con el mundo de la derecha política, quiero saber cómo se financian, qué información nos puede aportar usted de todos los insertos y de toda la comunicación pública que se ha desplegado para manifestar la inquietud que ustedes han tenido. ¿Quién financia eso? ¿Cómo se ha ido gestando esa cantidad de información que ha ido en insertos de diarios, en radio? ¿Qué información tiene? El financiamiento de esas actividades ha sido de sostenedores en carácter individual que se han agrupado, se han autoconvocado. En eso hay sostenedores que pertenecen a CONACEP, hay otros que no pertenecen a CONACEP. Por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho responsablemente es que como corporación no hemos concurrido a el pago de este tipo de publicidad, sin perjuicio de que hemos apoyado a los sostenedores y a los padres y apoderados en nuestras comunidades educativas, explicando cuáles son los alcances de este proyecto, por qué no podemos seguir efectivamente si se aprueba en los términos que hoy día está, y naturalmente a nuestros padres porque nos han privilegiado mayoritariamente con sus hijos. Hernán, ¿han recibido, y le pregunto por lo que a usted compete, que es la CONFEPA, ¿han recibido aportes de algún partido político para generar esa información pública? Ningún aporte de partido político, no lo queremos, no lo deseamos, y naturalmente nosotros somos una agrupación gremial que tiene un sinfín de posiciones políticas al interior de nuestros sostenedores. El abanico nuestro va desde sectores de izquierda a sectores de derecha. Por lo tanto, nosotros no nos identificamos con ningún partido político en particular. Hernán, respecto de otra información que le quería consultar a fin de poder clarificar los datos y tener la versión de la primera fuente, ¿es cierto que se planifican acciones en concretos en muchos colegios, por ejemplo, la instalación de banderas negras en los frontis de esas construcciones para manifestar la preocupación y el descontento que tienen ustedes hacia esta reforma? Los sostenedores van a usar todas las vías pacíficas para expresar su malestar y su preocupación con respecto al proyecto de ley. En ese sentido, todo lo que no sea violento va a estar como posibilidad de realizar por parte de los sostenedores en sus comunidades escolares. Perfecto. Hernán, finalmente, ¿ustedes ya fueron al Senado? ¿Piensan reunirse de nuevo? Porque cuando uno ha conversado con los senadores que son miembros de la Comisión de Educación, dicen: nosotros hemos tenido una cantidad de encuentros con los actores vinculados al mundo de la educación, que son muchísimos, más de 60, más de 70, nos quedan otros más. Por lo tanto, cuando uno conversa con los parlamentarios, dicen: nosotros hemos escuchado a los sostenedores, a los colegios particulares, hemos escuchado a todo el mundo de la educación. Primero, quiero saber si eso es así, y segundo, si tienen planificado alguna otra reunión o asistir nuevamente, si es que no o si es que ya lo hicieron, al Senado a plantear a ustedes las inquietudes que tienen. Bueno, efectivamente la semana pasada fuimos al Senado, a la Comisión de Educación, a exponer nuestra posición, a plantear nuestras propuestas de cómo salir de esta situación que nos ha puesto el proyecto de ley, y sin perjuicio de eso le hemos expresado a todos los parlamentarios, principalmente a esta altura a los senadores, de todas las posiciones políticas, que estamos abiertos a conversar con cualquiera que nos invite, nos convoque. Por lo tanto, no sentimos que con nuestra presentación haya terminado nuestro trabajo desde el punto de vista de explicar nuestra posición. Y le reitero, estamos abiertos a que los parlamentarios, con los cuales ya nos hemos reunido con la gran mayoría, nos inviten y nosotros participar para explicarle nuestra postura. Ahora,
Le pregunto quizá de otra forma, esperar la invitación probablemente esa nunca llegue, y entendiendo que ustedes como sector están con mucha preocupación, ¿no sería más pertinente que ustedes comenzaran la acción para ir nuevamente al Senado y exponer sus puntos de vista? Ir al Senado nuevamente, entendemos que la instancia que queda es la Comisión de Hacienda del Senado, Sí. pero sin perjuicio de eso, nosotros permanentemente estamos llamando a parlamentarios para que exista la posibilidad de reunirnos. No es que nosotros estemos esperando que nos inviten, sino que también hemos sido proactivos y le hemos solicitado a los parlamentarios poder reunirnos. Ahora, finalmente, con esto termino. Señor Herrera, agradecida de su tiempo con nosotros en CNN. Ayer el ministro de Educación entregó una información relevante, y es que el gobierno va a reponer en el Senado la indicación que permitiría la posibilidad de arrendar un colegio, no necesariamente obligar a la compra. Primero quiero saber si eso abre algún camino de tranquilidad en ustedes. Y lo segundo es que no nos olvidemos que eso se rechazó como moneda de cambio porque hubo un sector que no estuvo de acuerdo con penalizar el lucro con cárcel. ¿Cómo ve usted ese escenario? Bueno, aquí hay varios temas. Primero, nosotros hemos dicho siempre que el arriendo regulado es la solución desde el punto de vista del patrimonio, desde el punto de vista de la infraestructura. Segundo, que cuando hicimos la crítica en términos de que el gobierno, era inaceptable que el gobierno llegara a acuerdo con un sector dejando afuera al sector mayoritario, era justamente en ese sentido, que hoy día lo plantea el ministro en el día de ayer en la interpelación, de que el arriendo regulado sea aplicable a todos los sostenedores del sector particular subvencionado. Pero lo más importante es que nosotros esperamos que lo dicho ayer en la Cámara de Diputados por parte del ministro se traduzca en una indicación del gobierno. No sacamos nada con que el ministro diga algo que después no se traduzca en una indicación. Si es que se produce esta indicación en el sentido de que el arriendo regulado puede ser aplicado a todos, nosotros creemos que al menos en el tema de la propiedad podríamos tener una solución sin perjuicio de los otros problemas que tenemos en el proyecto de ley. Perfecto. Señor Herrera, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación. Entiendo que además usted está participando ahí en la nada en Casipiedra, así que gracias por este diálogo con CNN. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti. Adiós.